Este video contiene una explicación de los aspectos experimentales que deben conocerse para la realización del trabajo práctico presión de vapor. Los objetivos del trabajo práctico son determinar la presión de vapor de un líquido puro y su variación con la temperatura, y además estimar el valor de la entalpía de vaporización para el rango estudiado. El líquido al cual vamos a determinarle la presión de vapor debe introducirse en una ampollita que está realizada a partir de un capilar de vidrio. Al ser tan pequeña, debemos introducir el líquido de una manera particular. Para ello, vamos a calentar el reservorio con un mechero. De esta manera, aumenta la temperatura y aumenta la presión, haciendo que salga el aire, parte del aire dentro de la ampolla. Luego sumergimos el capilar en el líquido de interés y enfriamos la ampollita. Al disminuir la temperatura, también disminuye la presión y el líquido entonces sube e ingresa a la ampolla. Debemos asegurarnos que aproximadamente más de la mitad de la ampolla esté llena eh, para poder asegurarnos de poder tener 5 o 6 medidas y no quedarnos sin líquido en la mitad del experimento. Como verán, no podremos medir la cantidad precisa de líquido dentro de la ampollita, pero esto no es un problema, ya que sabemos que la presión de vapor no depende del volumen del líquido. Una vez cargada la ampollita con el líquido, al cual le determinaremos la presión de vapor, debemos colocarlo en un tubo camisa adosada a un termómetro. El bulbo del termómetro debe estar cerca del extremo del capilar. Este tubo se llena con agua. El agua será nuestro líquido calefactor. Las condiciones que debe reunir el líquido calefactor es que tenga unos 20 a 30 grados más de temperatura de ebullición que el líquido problema, y además debe ser admisible con la sustancia problema. Posteriormente explicaremos con un poco más de detalles el porqué de estas condiciones. El tubo comisa luego entonces se cierra bien y se lo coloca en un vaso de precipitado grande con agua que servirá para calentar el sistema. Este tubo camisa se lo conecta a través de la llave C a un manómetro que medirá la presión a través de una columna de mercurio. El manómetro tiene un tubo interno con mercurio, cuya altura nos permitirá conocer la presión del sistema, y está sumergido, en un recipiente externo que también contiene mercurio y está abierto a la atmósfera. El sistema además tiene dos llaves, una llave que lo conecta a la atmósfera y una llave que lo conecta a una bomba de vacío. En este esquema podemos observar el dispositivo experimental completo para determinar la presión de vapor de un líquido contenido en la ampolla. Aquí podemos observar que la presión del sistema es la presión que está aquí por encima del nivel de agua en el tubo camisa, y también la presión que está aquí por encima del nivel de mercurio en el manómetro, ya que todo el sistema se encuentra conectado. Una vez que el equipo está armado, se abre la llave que conecta la bomba de vacío y observaremos que el líquido en la ampollita comienza a hervir. En este momento la presión de vapor del líquido es mayor a la presión del sistema. Por lo tanto, cerramos la llave que conecta la bomba de vacío y abrimos lentamente la llave que conecta la atmósfera. De esta manera se incrementará la presión del sistema, y lo que debemos intentar es que quede una burbuja de vapor de la sustancia problema en el extremo del capilar de la ampolla. En esta condición podremos tomar las medidas de temperatura y las alturas correspondientes para determinar la presión de vapor. Esta condición de equilibrio para la determinación de la presión de vapor impone uno de los requisitos que debe cumplir el líquido calefactor, y es que
El líquido calefactor debe ser immiscible con la sustancia problema para que se forme la burbuja estable en la punta del capilar. Para poder determinar la presión de vapor de la sustancia problema, debemos hacer dos balances de presiones. Uno en el tubo camisa y otro en el manómetro. Comenzaremos explicando el balance de presiones en el tubo camisa. Si trazáramos una línea imaginaria en una ubicación conveniente, podemos tomar dos puntos elegidos convenientes dentro de esta línea horizontal. Aquí podemos ver que el punto 1 y el punto 2 deben tener la misma presión ya que se encuentran en esta misma línea horizontal. En el punto 1 tenemos la presión del vapor en equilibrio con su líquido. En el punto 2 se ejerce una presión que está dada por la altura de la columna de agua, H, la altura de la columna de agua, y la presión del sistema. ¿Sí? Por lo tanto, la presión de vapor será igual a la presión que ejerce esta columna de agua más la presión del sistema. Ahora tenemos a la presión de vapor expresada en función de la presión del sistema. Esta presión del sistema podemos conocerla haciendo ahora un balance de presiones en el manómetro. Nuevamente entonces realizamos una línea horizontal eligiendo dos puntos. En el punto 1 tenemos la presión ejercida por la presión atmosférica, porque este recipiente está abierto a la atmósfera, mientras que en el punto 2 tenemos la presión ejercida por la columna de mercurio más la presión del sistema. Ahora, si combinamos ambas ecuaciones, podemos determinar la presión de vapor a partir de medidas experimentales. Deberemos conocer entonces la altura de agua desde la punta del capilar hasta el nivel de agua en el tubo camisa y también conocer la presión atmosférica. Estos dos factores permanecerán constantes durante el tiempo que dure la experiencia, mientras que la altura de la columna de mercurio, en el manómetro, cambiará a medida que aumente la temperatura. De esta manera obtendremos valores de presión de vapor para diferentes temperaturas. Otra de las condiciones que debe reunir el líquido calefactor es que tenga unos 20 a 30 grados más de temperatura de ebullición que la sustancia problema, como mencionamos anteriormente. De esta manera nos aseguramos que podremos obtener unas 5 o 6 determinaciones de presión de vapor al aumentar la temperatura. Si el líquido calefactor comenzara a hervir junto con la sustancia en la ampollita, tendríamos el inconveniente de no poder seguir aumentando la temperatura. Además, si el líquido calefactor hierve, nos impediría observar la formación de la burbuja en la punta del capilar. Acá podemos ver un ejemplo de una tabla de datos que podríamos realizar para buscar los datos experimentales. Aquí están los datos que necesitamos conocer, como la presión atmosférica y la altura de la columna de agua, que para poder usarlo convenientemente deberíamos pasarlo a milímetros de mercurio o torr. Entonces, como podemos ver, tenemos una columna para los datos de temperatura, y acá podemos ver que tenemos una columna de mercurio que dice columna de mercurio superior y columna de mercurio inferior. ¿Por qué está expresado de esa manera? Debido a cuestiones de practicidad, vamos a medir la altura de mercurio a partir de una regla que se va a apoyar sobre la mesada. Entonces tendremos, apoyando la regla desde la mesada, una altura superior hasta el nivel de mercurio. Sin embargo, esta no es la altura que necesitamos para hacer el cálculo de la presión de vapor. Por eso es que tomamos una altura inferior, que es la altura desde la mesada hasta el nivel de mercurio en el tubo externo. La diferencia entre estas dos alturas, la altura superior y la altura inferior, nos va a dar la altura de mercurio que necesitamos. Entonces,
Aquí tenemos la presión de vapor que podemos calcular con esta ecuación que ya sabemos de dónde sale. La temperatura en grados Kelvin, 1 sobre la temperatura y el logaritmo de la presión de vapor. Todos estos datos son los que necesitaremos para hacer los gráficos y determinar la variación de entalpía de vaporización. Bien, acá tenemos dos ejemplos de gráficos que podríamos obtener en un experimento de presión de vapor. En este gráfico tenemos la presión de vapor versus la temperatura. Como ya sabemos, la presión de vapor no depende linealmente con la temperatura. Aquí es un rango de temperaturas muy angosto, entonces posiblemente pareciera que es lineal, sin embargo sabemos que esto no lo es. En cambio sabemos, por la ecuación de Clausius-Clapeyron, que el logaritmo de la presión de vapor versus 1 sobre T sí tiene una dependencia lineal con la temperatura. El logaritmo de la presión de vapor tiene una dependencia lineal con la variable 1 sobre temperatura, la inversa de la temperatura. Bien, en este gráfico podemos ver la mejor recta que pasa por los puntos experimentales, ¿sí? Los puntos son los puntos de presión de vapor que nosotros determinamos en el trabajo práctico y se traza la mejor recta que pasa por esos puntos. A partir de este gráfico y la mejor recta, utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron, podemos determinar el delta H de vaporización en el rango de temperatura del experimento. Entonces aquí tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron y podemos expresar la ecuación de Clausius-Clapeyron como la ecuación de una recta, en donde el logaritmo de la presión sería I, 1 sobre T sería la variable X, y menos el delta H sobre R es la pendiente de la recta. Entonces, fíjense que la pendiente de la recta es igual a menos delta H sobre R. Entonces, si somos capaces de determinar, de calcular la pendiente de la recta, seremos capaces de determinar el delta H. Para recordar cómo calculamos la pendiente de una recta, cabe aclarar que esta recta no necesariamente va a pasar por todos los puntos experimentales. Es una recta que va a estar determinada por los puntos, pero no significa que los puntos van a estar sobre la recta. Por lo tanto, para sacar la pendiente de esta recta tenemos que usar dos puntos pertenecientes a la recta y no necesariamente dos puntos que ustedes hayan determinado experimentalmente. Entonces ahora, teniendo estos dos puntos de la recta, podemos hacer el cociente entre el delta I y el delta X, el cociente entre delta I y delta X, y esto es igual, como ya vimos por la ecuación de Clausius-Clapeyron, a menos la variación de entalpía sobre R. Si ponemos R en unidades de energía, joule o calorías, entonces tendremos la variación de entalpía por mol de la sustancia problema en el rango de temperaturas en el que trabajamos. A continuación vamos a analizar algunas preguntas que pueden surgir del procedimiento experimental para determinar la presión de vapor. Y por ejemplo, podemos analizar qué tipo de error se cometerá en la determinación de la presión de vapor si se cometen ciertos errores durante el experimento. Entonces, si por ejemplo la presión atmosférica fuera mayor que la que utilizamos en los cálculos. Para analizar esta pregunta, lo primero que tenemos que recordar es cómo se determina la presión de vapor con los datos experimentales que tenemos. Entonces podemos ver que la presión de vapor depende del valor de la presión atmosférica, del valor de la altura de la columna de agua y del valor de la altura de mercurio en el manómetro. Entonces, en este caso en particular,
la presión atmosférica es mayor que la presión atmosférica que vamos a escribir en la ecuación. Podemos poner un ejemplo con números para entender mejor. Entonces, por ejemplo, si la presión atmosférica es 765 torr, pero por error leímos 760 torr. El valor que pondremos en la ecuación es 760 torr. Sin embargo, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica real es 765. Estamos poniendo en la ecuación un valor de presión atmosférica menor que el real. Entonces, si la presión atmosférica que ponemos en la ecuación es menor que la real, entonces la presión de vapor, por lo tanto, también será menor que la presión de vapor real. Tendremos entonces un error por defecto en la determinación de la presión de vapor. Aquí tenemos otro ejemplo en donde ahora medimos la altura de mercurio desde la mesada hasta el nivel del tubo interno sin considerar el nivel del recipiente externo. Estaremos tomando entonces una altura de mercurio mayor a la correcta. ¿Sí? Por lo tanto, la presión de esta altura de mercurio, que yo le puse un subíndice E para marcar que es una altura que tiene error, entonces la presión de la altura de mercurio será mayor a la correcta. Si analizamos la ecuación, la altura de mercurio es un valor que está restando, ¿sí? Que se está restando. Entonces, si restamos un valor mayor, lo que tendremos es que la presión de vapor será menor que la real. Por lo tanto, estaremos cometiendo un error por defecto en la determinación de la presión de vapor. Otra cuestión que podríamos analizar ahora es cómo se modificará la altura de mercurio en el manómetro ante distintas modificaciones que podrían ocurrir en el dispositivo experimental. Ahora, como queremos analizar qué le pasa a la altura de mercurio, lo que nos convendría hacer es despejar de esta ecuación la presión de la altura de mercurio para que el análisis sea más sencillo. Entonces, ¿qué ocurre si disminuye bruscamente la presión atmosférica que ocurre con la altura de mercurio? Si analizamos esta ecuación, entonces vemos que si disminuye la presión atmosférica, por lo tanto, la presión de la columna de mercurio también va a disminuir. Podemos concluir entonces que la altura de mercurio disminuye. ¿Qué ocurre ahora si se cambia la sustancia por otra más volátil? Esto significa que la presión de vapor será mayor. Y como es un término que está restando, entonces la presión de la columna de mercurio será menor. O sea, la altura de mercurio será menor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si la ampolla se desliza más abajo respecto de la posición tomada? Podemos observar en este esquema que la altura de agua, ¿sí? Si la ampolla, en vez de estar a esta altura, se desplaza hacia abajo, la altura de agua será mayor que la tomada inicialmente. Eso implica que la presión de la columna de agua será mayor. Entonces, si este término es mayor, esto quiere decir que la presión de la columna de mercurio será mayor, por lo tanto, la altura de la columna de mercurio va a aumentar. Aquí podemos ver otros 3 ejemplos para analizar, en donde dice que desciende la temperatura. Este descenso de temperatura afectará a la presión de vapor de la sustancia, haciendo que disminuya. Entonces, de esa manera, si disminuye la presión de vapor, que es un término que está restando, estaría aumentando la altura de mercurio en el manómetro. Otro ejemplo es si se abre ligeramente la llave que conecta a la atmósfera. Esto quiere decir que aumenta la presión del sistema. Entonces, de acuerdo al balance de presiones que hicimos en el manómetro,
podemos observar que si aumenta la presión del sistema, esto quiere decir que la presión, y se mantiene constante la presión atmosférica, esto quiere decir que la presión de la columna de mercurio va a disminuir, entonces la altura en el manómetro va a disminuir. Ahora, ¿qué ocurre en el caso contrario? En el caso contrario es cuando se abre la llave que conecta la bomba de vacío. Esto quiere decir que la presión del sistema ahora disminuye. Entonces, si disminuye la presión del sistema, perdón, la presión de la columna de mercurio en el manómetro va a aumentar. Entonces, eso implica que la altura de mercurio va a ser mayor. De esta manera concluye la explicación del trabajo práctico de laboratorio, presión de vapor.